¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo, como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es el testamento. Este es un documento legal en donde establece lo que tú deseas hacer con tus bienes y tu patrimonio que hayas creado durante tu vida para después expresar tu voluntad sobre cómo quieres que se distribuyan y en qué momento. Como cada año, el Notariado en Querétaro participa en el programa de septiembre, el mes del testamento, en el que se invita a la sociedad en general a aprovechar el descuento que tiene en la elaboración de este importante documento. Las notarías en Querétaro ofrecen un precio especial en beneficio del patrimonio de las familias queretanas. ¿Pero qué es un testamento? ¿Cuáles son las ventajas de realizar un testamento? ¿Qué documentos necesito para realizar un testamento? De eso estaremos hablando a lo largo de esta hora. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial las bienvenidas, transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en las instalaciones de esta máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Como lo comentaba, vamos a hablar del tema del testamento y si usted me lo permite, para presentar a nuestro invitado, al maestro Carlos Rafael Altamirano Alcocer, le quiero decir que es el presidente del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro. Él es licenciado en Derecho, cuenta con la especialidad en Derecho Notarial y también es docente de esta máxima casa de estudios. Tiene una amplia currícula, pero para abreviar y entrar en tema, en lo que nos interesa, qué es un testamento y la importancia que reviste, por qué llegamos a septiembre, el mes del testamento, por qué no en enero, por qué no en febrero, por qué en septiembre, pues le doy la más cordial las bienvenidas a nuestro invitado. Señor notario, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estimado Gerardo, gracias a ti, muchas gracias por tu invitación a TV Universidad, muy agradecido y con gusto de hablar sobre este tema tan interesante y necesario para promover la cultura del testamento. Maestro, dos temas importantes. Siempre, si nosotros a lo mejor le decimos, o a muchas personas o algunos estudiosos del derecho que nos siguen, pues estudiantes de todas las carreras, pero no se diga más del área de derecho, por supuesto, preponderantemente más, pero que alguno de ellos le dijera a su papá ahorita en la tarde, oye, fíjate que viendo el programa, o mira, cheque el programa, ¿por qué no haces tu testamento? Yo creo que muchos a lo mejor darían como esta inquietud, esta zozobra, decir, a ver, espérame, ¿ya me quieres matar o qué te sucede? ¿No? Porque siempre referimos el testamento como sinónimo de muerte, ¿no? Es correcto. Bueno o malo, maestro. Y dos, me gustaría esbozar este concepto. Y dos, no menos importante, ¿por qué en septiembre, mes del testamento, maestro? ¿Por qué llegamos a septiembre? Con todo gusto, Gerardo. Quisiera antes hacer una introducción y un antecedente de lo que es precisamente esta campaña de septiembre, mes del testamento. Hace 20 años, precisamente nació este programa de septiembre, mes del testamento, y fue la Secretaría de Gobernación a nivel nacional la que impulsó este proyecto, dada la situación precisamente que prevalecía en la sociedad en términos generales, porque hay una gran escasez de disposiciones testamentarias y un grado alto de conflictos precisamente en esta materia sucesoria. Por ello, la Secretaría de Gobernación, en unión con la colaboración de cada una de las entidades federativas, a través de las secretarías de gobierno, promovieron esta campaña de septiembre, mes del testamento, buscando un mes significativo para los mexicanos, que es el mes patrio, precisamente. Pero debo decirte que desde luego el testamento lo pueden hacer los 365 días del año las personas. Claro que aquí tiene ciertas ventajas que vamos a comentar, una de las cuales principalmente es su costo, ¿sí? Pero vamos, el testamento lo pueden hacer las personas cualquier día del año, en septiembre, promovido a través de esta campaña a nivel de toda la República y aquí en particular en Querétaro, la Secretaría de Gobierno nos ha encomendado a través del Consejo de Notarios que podamos comunicar y promover
este acto tan importante en la sociedad y ahorita vamos a explicar por qué motivos son las razones de llevar a cabo un testamento. Ok, muy bien, maestro. Qué bueno. Es que me comentaban que la página de Hablemos Derecho no se veía, pero ya estamos. Bueno, y entonces, maestro, ¿por qué o cómo generamos esta tranquilidad de muchas ocasiones decimos, no, pero si no me quiero morir, no estoy pensando en morirme, ¿para qué quieres que haga un testamento? ¿No? Y de ahí, pues, primero, ¿qué es un testamento? Para entrar en tema, maestro, y cuáles son las ventajas de hacer un testamento. Con todo gusto, Gerardo. Bueno, desde el punto de vista jurídico, como tú sabes, y nuestros radioescuchas también, sobre todo en el ámbito jurídico, el testamento es un acto personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona capaz dispone libremente de sus bienes y derechos y declare o cumple obligaciones para después de su muerte. Eso es desde el punto de vista jurídico. Como te decía, una persona capaz, es decir, aquí debo decirte que desde los 16 años de edad, una persona puede hacer ya su testamento. Y lo que me comentas, efectivamente existe en la sociedad un enigma que los asusta acercarse a hacer un testamento porque lo ven como un sinónimo de muerte. Inclusive nos llegan a preguntar, pues, ¿qué me notas que estoy ya enfermo o que ya estoy medio malo o por qué quieres que haga una disposición testamentaria? No, de ninguna manera, es un acto de previsión, desde luego, es un acto de responsabilidad, de congruencia, yo diría un acto de amor, de cariño a la familia. ¿Por qué? Porque los bienes que nos puedan costar mucho trabajo hacernos de ellos en el transcurso de nuestra vida, desde luego, lo que más deseamos en un 99% en todos los casos son para la familia. Y en este caso, cuando nos preguntan si ya tenemos testamento, surgen ese tipo de inquietudes y, como te digo, es un acto de previsión a futuro. Ahorita vamos a comentar cuáles son las razones, cuáles son las ventajas de sí hacer un testamento y no evitar precisamente el que llegamos a faltar sin dejar un testamento, que tenemos que hacer un proceso de una sucesión intestamentaria muy tortuosa, que genera mucho tiempo, que genera más costos de dinero y sobre todo que deja a veces lamentablemente a familias muy, muy lastimadas. Maestro, quiero puntualizar, antes de seguir avanzando, comenta, bueno, a ver, es un acto personalísimo, revocable. ¿Qué sucede, maestro, si, por ejemplo, yo voy con mi esposa y digo, voy a hacer mi testamento, y usted me dice, oiga, pero es que es un acto personalísimo, nada más puede entrar usted? Yo le digo, no, señor notario, yo no tengo ningún problema que entre mi esposa. De todos modos, ella también me va a dejar sus bienes y yo le voy a dejar mis bienes. Pero pues resulta que hoy jueves voy, pero mañana viernes voy y lo modifico. Es correcto. O sea, ¿no puedo modificarlo tantas y cuantas veces yo quiera? Sí, es correcto. Es un acto personalísimo, como te comentaba, de tal suerte que no podemos otorgar un poder o un mandato para que una tercera persona en nuestro nombre pueda hacer el testamento. Es un acto personal. De tal suerte que si van acompañados efectivamente con el cónyuge o con la sobrina o con el tío o con el nieto, etcétera, nosotros como notarios públicos tenemos que advertir a las personas que sí los pueden acompañar a la oficina, pero en el acto de lo que es la entrevista directamente, que primero tenemos que escuchar la voluntad del testador, porque efectivamente muchas veces van acompañados y van en cierta manera influenciados, un poquito, y sobre todo las personas mayores. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, personas mayores, te hablo ya de 80, 85 años o más, van acompañados del sobrino, del nieto, y en un momento dado tienen algunas dudas, voltean a ver, en este caso a su familiar, y el familiar quiere hacer alguna intervención. En ese momento tenemos que, desde luego, limitarlo, tenemos que decir que nos deje a solas con el testador y nosotros tenemos que decidir con toda la responsabilidad si esa persona está capaz, si están congruentes sus respuestas, ¿sí? Tenemos que, desde luego, facilitar su derecho a decidir sobre su patrimonio. Ahora, como están, desde luego, los derechos humanos de que las personas en un momento dado
que estén afectadas inclusive o que puedan tener inclusive momentos de lucidez, desde luego tenemos que ver cómo sí ayudarles a hacer su disposición testamentaria, porque es muy fácil decir, no lo considero capaz, no puedo hacer su testamento. Pero obviamente tenemos que buscar la manera siempre y cuando, desde luego, nosotros actuando con prudencia, determinar efectivamente si está en condiciones de disponer de sus bienes. Pero como acto personal, definitivamente, sin estar asistidos de ninguna persona. Y lo que comentabas, efectivamente, revocable. Si yo al día siguiente me arrepiento o sentí cierta presión porque me acompañó mi cónyuge y ella en un momento dado, o él en un momento dado, sintió cierta presión porque dijeron, vamos a hacer los testamentos cruzados. Tú me designas heredero, yo te designo heredero. Tú me designas albacea, yo te designo albacea. A veces no se tiene la absoluta libertad para decidir porque van acompañados. Y obviamente, ¿quién no te dice que la semana siguiente o el mes que entra, sin decirle a su cónyuge o a su familiar, acude a otra notaría aquí del Estado o del país inclusive y hace otra disposición testamentaria? Está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque es un acto de absoluta libertad, y obviamente el último testamento revoca y anula el anterior. Okay. Y bueno, pues como estamos hablando de la voluntad, tampoco no estamos hablando de un vicio, dolo, error, claro. Eso, porque es la voluntad. Claro, por excelencia. ¿No? Bueno. Por excelencia. Ahora, ¿cuáles son las ventajas a lo largo de su experiencia profesional, maestro, de que usted lo comentaba, es un acto de amor al principio? ¿Cuál es la ventaja de que las personas que nos ven, mucha gente que llega ahorita de su trabajo a su casa, que prende la televisión y que diga, a ver, espérame, no le cambies, a ver, me interesa ahí el tema? ¿Por qué es un acto de amor hacer un testamento, maestro, si yo nada más tengo una sola propiedad? Y además la debo, porque ya ve que los créditos de Infonavit no son igual los mismos que hipotecarios de 15 años, estos son a 30, ¿no? Y es lo único que tengo. Pero ¿por qué considera usted importante que es bueno hacer un testamento, maestro? Simple y sencillamente el que las personas lleguen a fallecer intestadas, es decir, sin dejar una disposición testamentaria, implica que si tienen descendencia, en este caso que haya hijos o que haya cónyuge en un momento dado, empiezan a hacer conjeturas en el sentido de que, pues mi padre dijo que esta casa iba a ser para mí, porque yo fui el más chico de la casa, fui el que tuve ya más años aquí en la casa. O mi madre dijo esto o aquello, y empiezan a tener convicciones personales para decidir sobre los bienes. Sin embargo, pues obviamente empiezan a generarse conflictos entre los hijos o entre los posibles herederos, y obviamente es cuando surgen las preocupaciones, pues voy a consultar a un abogado. Y el abogado que van a consultar primero les dice, pues sí, se tiene que llevar a cabo una sucesión intestamentaria, tenemos que ver quiénes son los que tienen primero derecho, pero empiezan los conflictos. El por qué hacer un testamento, porque ese acto de voluntad generado por una persona capaz, desde luego, va a tener una garantía de certeza y de seguridad jurídica, porque se va a cumplir la voluntad del testador. Si el acto jurídico que se llevó a cabo reúne todos los requisitos y sobre todo fue realizado, desde luego, por el fedatario público, que es el competente, y en particular, obviamente, el notario público, tiene el 95-99% de posibilidades de que se va a cumplir. ¿Por qué digo este porcentaje? Porque aún haciendo a veces testamento, desde luego hay herederos o posibles herederos o familiares que no están incluidos en el testamento y que quieren impugnar el testamento y buscan alguna razón para incomodar precisamente a los herederos ya instituidos. Y entonces empiezan a ver, no, que mi papá no estaba capaz, o que esa no es su firma, o que no estaba ese día que dicen que se llevó a cabo el testamento y yo lo voy a impugnar, etcétera, etcétera. Pero el hacer un testamento tiene la seguridad, tiene la certeza de que se va a cumplir esa voluntad, y simple y sencillamente, con el testimonio que expide el notario
y con el acta de la partida de defunción, que son los 2 requisitos que se piden para iniciar una sucesión testamentaria, es suficiente para que esa sucesión se radique ante un notario público, ¿sí? Consulte desde luego al Archivo General de Notarías para ver cuál es la última voluntad, porque puede darse el caso de que sin saber o por ignorancia, en un momento dado, creen las personas que pueda ser ese el último testamento, y a veces hay sorpresas, porque a la hora de mandar el aviso al Archivo General de Notarías y que nos contestan y nos dicen, haciendo una búsqueda en los archivos del registro y del sistema del Registro Nacional de Avisos de Testamento, nos encontramos que hubo otro testamento que se hizo en tal fecha. Entonces, como te decía, Gerardo, esa es la última voluntad y entonces tendremos que ver ese otro testamento que se llevó a cabo y cumplir cabalmente con las disposiciones de voluntad del testador. Aquí, señor notario, 2 puntos que me gustaría resaltar. Uno, en donde dice usted, bueno, hay un 95% de posibilidades de que se cumpla esa voluntad. Y eso es una cuestión real, porque pues ¿de qué sirve que yo haga un testamento si a fin de cuentas no se va a plasmar lo que yo deseo? Pero también atinadamente vamos a suponer que esta persona tenga, pues no sé, 3 hijos, 4, bueno, 3, para dejar un ejemplo concreto. Pero, pues, 2 me atienden, me procuran, me asisten, y uno completamente, pues así como el hijo pródigo, se fue y ya no lo volví a ver, y no lo incluyo en mi testamento. Pero esa es mi voluntad. Claro. Aun y cuando esta persona, después de mi muerte, venga o pretende exigir algo, pues sería también un tema de discusión de juicio, porque es mi voluntad la que está plasmada. Claro. Y ustedes como fedatarios, pues están asentando que es la voluntad, claro, y que el señor se encuentra ubicado en tiempo, lugar, persona, claro, y que esa es su voluntad. Incluso, me imagino que debe de quedar sentado que tiene 3 hijos y que fue su voluntad dejarle única y exclusivamente a 2. Es ¿no? correcto. Sí, parte de los antecedentes que nosotros referimos al redactar un instrumento, obviamente son preguntas muy generales que le hacemos desde luego al testador: su nombre, su domicilio, desde luego su actividad, el nombre de sus padres, si es casado o es soltero, y si es casado, con quién se casó, cuántos hijos tuvo y los nombres de sus hijos, como bien refieres, efectivamente. Pero nos hemos llevado desde luego sorpresas que en muchas ocasiones no designan como herederos a todos los hijos, ¿sí? Y pueden designar nada más a 1 o a 2. Y obviamente el día que se da el supuesto jurídico del fallecimiento y que los hijos que no fueron designados herederos se llegan a enterar en un momento dado, pues por supuesto que van a ser desde luego una manifestación que no están de acuerdo, que por qué, pues si a ellos les correspondía el mismo derecho, y es cuando puede haber ese mínimo porcentaje que te comentaba de pretender impugnar el testamento. ¿Cómo impugnarlo? Bueno, pues obviamente habría que ver si existen elementos suficientes para determinar que efectivamente la firma, en este caso del testador, no corresponde a su puño y letra, o que en un momento dado no estaba la persona consciente o capaz. Tendrán que llevarse a cabo desde luego en un procedimiento judicial, y el juez finalmente es el que va a calificar en un momento dado si ese acto jurídico llevado a cabo por el testador, por conducto del notario, cumple con todos los requisitos de validez, precisamente para que genere la seguridad y la certeza jurídica. Sí, o incluso, maestro, ¿qué tan conveniente es que pueda dejar ahí la voluntad del testador? Pues de una vez señalado un albacea, el que va a cuidar de estos bienes, el que va a repartir esos bienes, porque pues a veces dejar, no sé, a veces me pregunto que es medianamente complicado, pero decir, bueno, dejo todo para mis hijos por partes iguales, pues es así como medio complicado, más aunque esté en un testamento. Son muchos los casos que efectivamente los padres, por el hecho de no entrar en confusiones o en contradicciones entre los dos, y no decir su testamento en forma de legados, que son transmisiones a título particular, deciden de una forma más sencilla, bueno, por lo pronto vamos a dejar como herederos a los hijos por partes iguales.
Ya después veremos, conforme va avanzando el tiempo, si hacemos alguna designación de legados. Eso también genera en ocasiones problemas porque efectivamente la adquisición de copropiedades, es decir, más de 2 o 3 copropietarios de un solo inmueble, va a acarrear problemas en el futuro también. Y más cuando tienen esposas o sobre familia, todo, maestro. obviamente, cuando son bienes inmuebles que no admiten cómoda división. Por ejemplo, una casa, y que digan, no, pues yo quiero conservar la casa. No, pues yo no quiero, yo quiero mi parte. Y empiezan las confusiones y los problemas, y no tengo yo la manera de comprar tu parte, pero tú no la puedes vender. No, porque yo soy el mayor y yo decido. No, todos tienen el mismo derecho. Finalmente, quizás vayan a terminar consiguiendo un avalúo, ¿sí? Y lo más práctico sería pues, que se ponga a la venta y que se distribuyan por partes iguales. Pero las copropiedades son así, es decir, eso lamentablemente tendrán que llegar a un acuerdo que si desde un principio el hecho de que lo asignen en forma de legados a título particular podría ser más conveniente, podría ser más correcto la manera para decidir a futuro y evitar problemas. Yo coincido completamente con usted, maestro, que será la manera en cómo de alguna manera descansen hasta tranquilamente, porque pues uno se va, ¿verdad? Y la verdad es que yo no conozco a alguien que se haya ido y que regrese y diga, no, sí está medio complicado allá, mejor síguele aquí, ¿no? En esta vida. Pero pues simple y sencillamente, como usted lo comentaba, darle una certeza y seguridad a la persona de lo que va a pasar después de su muerte, pues también me parece que es algo como cerrar con broche de oro tu vida, ¿no? Sí, y lo que comentabas también, la figura del albacea. El albacea, desde luego, es un requisito que tienen que tener, desde luego, también las disposiciones testamentarias. Independientemente de que sea a través de un testamento o sea a través de una sucesión intestamentaria, cuando son varios los herederos, obviamente, si no hay una disposición testamentaria, se tendrán que poner de acuerdo entre ellos para designar al albacea, que también a veces ese es un problemón, porque no se ponen de acuerdo, tan sencillo. Y son 3 o 4 familiares y no se ponen de acuerdo porque todos quieren ser o no dan el voto para uno. Finalmente, pues esto se decide a través de una junta que el juez convoca y tendrán que por mayoría en un momento dado designarlo. Eso tiene otra ventaja los testamentos, que el testador tiene la facultad para nombrar a su albacea y que el albacea va a cumplir un papel prácticamente de administrador de la sucesión. Es un acto de absoluta confianza, desde luego, del testador, que también puede inclusive designar algún albacea sustituto, también se puede, en caso de que el titular nombrado no acepte, porque también no está obligado a aceptar, puede no aceptar en un momento dado. Es un acto que posteriormente, cuando se dé el fallecimiento, tendrá que radicarse esa sucesión y en esa radicación tendrán que aceptar o repudiar en un momento dado también la herencia. No hemos hablado del repudio de la herencia. También pueden repudiar la herencia. Y también en ese acto comparecerá desde luego la albacea para aceptar o rechazar el cargo del albacea. En muchas ocasiones, ¿cuáles serían los casos en donde, maestro, se pueda repudiar una herencia a usted en la práctica profesional? Es decir, pues a lo mejor es una propiedad, pero tiene mucha deuda, tiene ya gravámenes, entonces dices, no, pues si me dejas una herencia es para mejorar mi patrimonio, no para gastar o invertirlo, no sé. Te voy a poner un ejemplo que se da frecuente, Gerardo, cuando, por ejemplo, el testador designa como heredero o como herederos al cónyuge y a los hijos en un momento dado, ¿sí? Obviamente hablamos ya de que no es conveniente las copropiedades, precisamente porque no van a poder disponer de la parte correspondiente a cada uno y tendrán que en un futuro necesariamente tener que venderla. Bueno, hay muchas ocasiones que se da que una vez que deciden llevar a cabo la sucesión y que se presentan con nosotros como notarios, con lo que es el testimonio del testamento y con lo que es el acta de defunción, que son los 2 requisitos, desde luego la identificación de los herederos, la identificación del albacea, etcétera. Los hijos deciden, no, yo quiero que quede para mi mamá, aunque nosotros fuimos designados herederos, mejor que mi mamá se quede como heredera universal.
¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque fuimos designados herederos. Eso es un tema muy interesante porque va a tener repercusiones fiscales. ¿Cuál? Tenemos que, si hay ese acuerdo ya de decisión de que sea el cónyuge que sobreviva, el que queramos que se quede desde luego con el bien, repudiar la herencia, repudiar, es no aceptarla, no aceptarla. Y el que decida aceptar la herencia. En este caso, la madre o el padre puede decir, yo sí acepto la herencia, y los demás repudiar. Y en ese acto, desde luego, con toda libertad, lo pueden manifestar. Consecuentemente, se declara como único y universal heredero, nada más a la madre o al padre, según el caso, y todos los demás que fueron designados en el testamento repudieron y consecuentemente ya no tienen ninguna trascendencia jurídica para efecto de que sean considerados como herederos. Y si es una sola la persona que resulte como heredero, automáticamente en él recae el cargo de albacea. ¿Sí? En esos casos es práctico. ¿Por qué se tiene que hacer en ese momento jurídico? Porque si aceptan la herencia primero los hijos y el cónyuge que sobrevive, y en un acto posterior lo reflexionan y deciden, no, pues ya nos arrepentimos, mejor queremos ceder nuestros derechos a mi mamá. Fiscalmente ya hay una transmisión, ¿sí? Es un acto traslativo de dominio, la cesión de derechos hereditarios, y va a estar, desde luego, sujeta a un pago de traslado de dominio, independientemente del pago de traslado de dominio que van a hacer del autor de la sucesión a los herederos. Y luego de los herederos al heredero que hayan decidido, a quien se va a aplicar el bien, hay otra cesión de derechos. Y así de todos los bienes que conformen la masa hereditaria en un momento dado. Entonces, cuando llegan con nosotros a la notaría y que los abogados en un momento dado, esa parte en muchos casos no la conocen o no la hacen, repudian posteriormente, inclusive utilizan ese término, repudio a favor de, eso es una cesión de derechos. Nada más es repudio y punto. No puedo repudiar a favor de, porque eso ya es una cesión de derechos. Pues y ya les genera una transmisión de propiedad. Y ya genera un pago de traslado de dominio. Bueno, nos han llegado casos y ahí no puede ser omiso, de erradicaciones donde hay 3 o 4 transmisiones, y cuando llegan para nosotros hacer la aplicación de bienes, pues tienen una serie de transmisiones que cuando se pretende decirles cuál es el costo de su escritura, pues hay todas esas transmisiones, porque las tesorerías municipales nos van a decir que nosotros redactemos el instrumento diciendo cómo fueron adquiriendo, y no podemos evitar nosotros decir cómo se adquirieron a través de todas esas transmisiones. Y el pago, porque usted es un tercero obligado. Exactamente. Como notarios. Bueno, somos responsables solidarios, somos auxiliares del fisco, pero siempre y cuando hayamos sido expensados. Siempre y cuando hayamos sido expensados. De impuestos locales, ¿sí? De impuestos locales. De impuestos federales, si quieres, platicamos. Pero sí, obviamente, el traslado de dominio, si fuimos expensados, desde luego que sí somos responsables solidarios. Maestro, rapidísimo, nos quedan 2 minutos para irnos al corte, y si no, regresando, lo puntualizamos, porque ¿qué documentos necesito? Usted lo comentaba hace rato, ¿qué documentos necesito para hacer mi notario? ¿Y cuánto tiempo necesito, maestro? Porque pues, que la gente sepa cuánto tiempo le voy a dedicar para hacer mi testamento, ¿no? Es muy sencillo, Gerardo. Lo único que tienen que llevar es su identificación oficial, es decir, su credencial para votar con fotografía vigente o su pasaporte. Si adicionalmente nos acompañan el acta de nacimiento o el CUR también, bienvenidos, pero es suficiente con una identificación oficial. No llevo acta de nacimiento de mis hijos, de nada. Ni escrituras no de nada. No tengo que llevar antecedentes de propiedad, escrituras, contratos, etcétera, etcétera. Únicamente nos tienen que informar, sí, cuál es la voluntad que tienen, a quién quieren designar como herederos, pero ese es el único documento. Okay. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos acompaña el maestro Carlos Rafael Altamirano Alcocer, con el cual estamos hablando del testamento. Y bueno, pues ya tenemos un par de llamadas que inmediatamente, regresando a la pausa, daremos lectura a ellas. Gracias. Regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que estamos hablando del testamento y nos hace favor de acompañar hoy, esta tarde, el maestro Carlos Rafael Altamirano Alcocer, presidente del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro. Y bueno, habíamos dejado las dudas o comentarios para este momento. Quiero agradecerle a Ángel Cruz Romero, un saludo, a Edith Trujillo, un fuerte abrazo hasta el Estado de México. Ángel Cruz Romero, 100% actual y cierto, la falta de un testamento ha provocado la disolución de familias y comienzan resillas o peleas por lo material. Y yo creo que ahí es el punto medular, maestro, el punto neurálgico de lo que es la importancia del testamento, ¿no? Sí, desde luego, como lo refiere el compañero, efectivamente el no dejar una disposición testamentaria destruye familias. ¿Por qué? Porque se inicia una sucesión testamentaria y puede llevarse, te digo, Gerardo, años. ¿Por qué años? Porque obviamente no pueden ser conformes con una primera resolución de un juez. Desde luego puede haber impugnaciones, puede haber recursos, desde luego apelaciones, y aún así con las decisiones ya de los tribunales de segunda instancia todavía puede haber amparos. Yo he conocido y he atendido asuntos que han llevado años, te hablo de 7, 8, 9, 10 años inclusive, para que finalmente después no vayan a disfrutar de sus bienes, porque las personas pues siguen avanzando, son mayores, no disfrutan de los bienes como pudieron haberlos disfrutado si hubieran tenido desde luego la capacidad para ponerse de acuerdo, y en muchas de las ocasiones el desgaste es tanto que ya cuando quieren de alguna manera arreglarse, pues ya se les fueron los años de la vida. Por eso es tan necesario que tengan la conciencia, que tengan la responsabilidad, el compromiso de hacer un testamento que, como te decía, en el porcentaje más alto se va a cumplir la voluntad del testador. Muy bien. Maestro, nos pregunta M. Luisa, ¿cuánto tiempo dura una carta poder? Bueno, los poderes en términos generales pueden extinguirse o pueden terminarse por varias razones. Yo puedo otorgar una carta poder por un lapso o por un tiempo determinado, por un mes, por 15 días, por un año, etcétera. Puede haber poderes en un momento dado que no tengan un lapso de tiempo y se quedan abiertos. ¿Cuándo van a concluir? Cuando, desde luego, el que otorga el poder lo revoca o acude para revocarlo. Okay. Correcto. Cuando esa carta poder fue para un trámite administrativo, ya se cumplió el trámite y se extingue. Se cumplió, desde luego, la obligación o el cumplimiento del objeto y automáticamente queda extinguido. Okay. Claro, hay otras razones por las cuales puede terminar un poder, desde luego, por muerte, en este caso del mandante o del mandatario, por incapacidad en un momento dado también por en este caso del mandatario también. Maestro, felicitan al programa y también a usted por el tema que está abordando. Pablo JC, ¿cuáles son los requisitos legales para hacer un testamento en México y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Ya pues, usted comentaba que tenemos 20 años ya como septiembre, mes del testamento. Bueno, el origen del testamento pues viene desde nuestra legislación romana, ¿sí? Ya los romanos, precisamente, desde luego que heredamos esa legislación, tenían ya, obviamente, lo que es la figura, recuerdo en nuestras clases de derecho romano, la figura del paterfamilias, precisamente, que hacía las veces también de albacea, ¿sí? De tal suerte que este programa en particular, septiembre, mes del testamento, tiene 20 años en toda la República Mexicana, ¿sí? Requisitos para hacer un testamento: ser capaz a partir de los 16 años de edad, desde luego, y medios de identificación, pues mi credencial de elector sería el único documento que puedo pedir, vigente, desde luego, ¿sí? O mi pasaporte, que también es otro documento que pueden también sustituir a la credencial de elector. Okay. Y, por supuesto, el tiempo, maestro. El tiempo para redactar un testamento, pues depende, desde luego, de los bienes en un momento dado que puedan ser objeto de legados, porque te comentaba, Gerardo, que la herencia puede ser instituida en legados, que son transmisiones a título particular. En mi experiencia profesional hemos tenido casos de personas
pues que con mucho trabajo se han hecho de sus bienes y pueden repartir hasta 20 o 25 legados a ese grado. Pueden inclusive designar en los legados no solamente bienes inmuebles, también pueden decidir sobre bienes muebles, cuadros, artículos, joyas, animales, una serie de cosas que hay personas que así lo describen también en esa forma. O el testamento muy sencillo, como platicábamos también, el testamento universal, señalando únicamente como herederos de los bienes que tenga y los que llegue a adquirir a mis hijos por partes iguales, a mi esposa primero y en caso de que ella falte a mis hijos por partes iguales. El tiempo de la redacción, como te comentaba, primero hay que escucharlos, hay que ver que se encuentren totalmente conscientes, relajados, invitarlos inclusive primero a platicar de algún otro tema y luego ya entrar con el tema concreto para que veamos que efectivamente se encuentren en toda la capacidad para poder disponer de sus bienes. Muy bien. Le mando un fuerte abrazo. También está aquí pendiente el maestro Carlos Rojano Esquivel y le mando un fuerte abrazo también a usted. Dice, saludos a mi amigo don Carlos Altamirano Alcocer, excelente exposición. Muchas gracias, estimado Carlos. Te saludo yo también por acá. Me recuerdo precisamente, le platicaba aquí Gerardo de nuestras épocas de deportistas, cuando defendías precisamente los arcos de la Facultad de Derecho con mucha habilidad y mucha destreza. Un saludo y un fuerte abrazo a mi querido amigo Carlos. Oye, entonces, excelente portero, maestro. Excelente, sí, no se le iba una. Qué bueno. Fuerte abrazo, maestro Rojano. Ángel Cruz, también chulada de anuncios. Bueno, habla ahí de los anuncios que pasan, eso pues no los controlamos nosotros. Buenas tardes. Nos comenta, gracias por tratar este tema, siempre surgen dudas. Tengo una pregunta. Cuando fallece un padre intestado primero que otro y estaban casados por sociedad conyugal, ¿qué es lo más conveniente? ¿Denunciar la sucesión intestamentaria del que ya falleció y que el padre que vive haga testamento, o mejor esperar hasta el día del fallecimiento del otro padre y entonces proceder a denunciar las dos sucesiones juntas? Ok, correcto. Es una buena pregunta que no abarcamos precisamente también en la exposición. Es interesante, es necesario saber el estado civil de la persona. Obviamente, si se encuentra casado, tenemos que saber si su régimen matrimonial es por separación de bienes o es por sociedad conyugal. Esto implica que si está casado por separación de bienes, desde luego va a disponer del 100% de sus derechos de bienes patrimoniales, sí, bienes muebles o bienes inmuebles. Pero si se encuentra casado en sociedad conyugal, Gerardo, va a disponer únicamente del 50% de los derechos de copropiedad que le corresponden. En este caso, si fallece la persona que está casada en sociedad conyugal, sí es conveniente que se lleve a cabo la sucesión, la aplicación en un momento dado del 50%, porque va a transcurrir un lapso de tiempo y no podemos ver o predecir cuándo va a fallecer el otro cónyuge. Y hay un tiempo que es muy importante. Se tienen 3 años de plazo, ¿sí?, a partir de la fecha de defunción del autor de la sucesión, para hacer el pago del impuesto del traslado de dominio, porque debo decirte que causa traslado de dominio también la adquisición de bienes por herencia, en este caso, ¿sí? Hay alguna excepción porque hay una exención de pago en un caso que ahorita vamos a comentar, pero si se pasa de este tiempo y hay más bienes, le va a generar recargos y multas y actualizaciones. En cambio, si arregla la sucesión de ese 50% en un momento dado, aunque el otro 50% ya de hecho le correspondía al cónyuge que sobrevive, se adjudica nada más el 50% y se va a consolidar la propiedad al 100% precisamente ya al cónyuge que sobrevive. Pero sobre todo, el pago del impuesto del traslado de dominio se tiene en 3 años de plazo para que se pague sin recargos. No quiere decir que si no se lleva a cabo la sucesión en ese plazo de 3 años no lo pueda hacer. Claro que lo puede hacer en el 4., en el 5., en el 6º año, pero ya va a tener una carga de recargos. Ah, qué caray. Interesante planteamiento, maestro. Es interesante, ¿cómo y no? como diría el clásico, pues uno
de lo único que estamos seguros y que no nos salvamos es de los impuestos Pues y sí. de la muerte, maestro. Sí, desde luego que ahí en ese caso particular, de acuerdo a la ley de Hacienda de los municipios, hay un caso de exención de pago del impuesto de traslado a dominio cuando el autor de la sucesión tenía una sola propiedad. Si tenía una sola propiedad, el autor de la sucesión, y están designados como herederos su cónyuge o sus hijos, ¿sí?, se exenta de pago del impuesto de traslado a dominio, acreditándolo con un certificado de única propiedad que expide el registro público. Ok, eso es... Esa es una ley, disposición. eso es en cada entidad federativa. Aquí en todo el estado existe esa disposición. Ok. Importante porque luego a veces quisiéramos homologar en otras entidades y cada una tiene su Y propia tiene ley. una legislación especial o tiene una legislación diferente que sí puede causar el impuesto. Ok. Edilberto González, excelente tema y experimentado expositor. También aquí, docente de nuestra máxima casa de estudios. Edilberto, fuerte abrazo. Gracias, Nos Heriberto. pregunta Celina, ¿quién me puede asesorar en cuestión de pago de impuestos en todo lo relacionado a los juicios sucesorios? ¿Un abogado, un notario, un contador? Desde luego que cualquiera de los tres profesionistas que mencionó nuestra radioescucha puede asesorarlo. Yo recomendaría que fuera desde luego con un notario público que es un especialista en la materia y desde luego puede complementar su formación con un abogado que sepa del tema en materia de impuestos o también un contador público que conozca de impuestos. Pero el notario es una de las, desde luego, condiciones. La capacidad, la capacitación que debemos de tener en materia fiscal es importantísima porque somos nosotros retenedores de impuestos, de tal suerte que yo recomendaría que fuera el notario público. Sí, pues ahora sí que diría el clásico, maestro, más seguro. Pues sí, más seguro con la persona que está atendiendo el tema de la sucesión. También nos pregunta Celina, buenas tardes, excelente invitado y tema, gracias por compartir con nosotros. ¿Qué tipo de testamento se otorga ante un notario y qué documento necesito llevar para realizarlo? ¿Cuánto es el costo aproximado de hacer un testamento? Entre más bienes, ¿el costo es mayor? El acto jurídico más recomendable, aunque hay varios tipos de testamento, el que se recomienda es el testamento público abierto. El testamento público abierto es el que se hace, desde luego, el dictado por el testador ante el notario, obviamente, ¿sí?, en el que dispone libremente de sus bienes, ¿sí? Y el costo son 1,990 pesos. Ese es el costo del testamento universal. Ahorita comentábamos precisamente de que si el testador decide distribuir su herencia en forma de legados, transmisiones a título particular, la casa ubicada en tal lugar para mi hija Susana, el terreno ubicado en tal lugar para mi hijo Alfredo, el local comercial ubicado en tal para X hijo, etcétera. Cuando se hace en forma de legados, no se incluye en esta campaña, en este programa, lo que es el costo de los 1,990 pesos. Se refiere al testamento universal. Sin embargo, ya depende desde luego de cada notario el que, por supuesto, tome en cuenta lo que marque el arancel notarial, que puede ser desde 3,500 hasta 5,000 pesos en un momento dado, cuando se hace en forma de legados. Hay, desde luego, dependiendo también el número de bienes o de transmisiones que se pretendan llevar a cabo en el futuro, que sí puede abarcar algún costo mayor, ¿sí? Ok, bueno, pero importante puntualizar, maestro. 1,900 en el estado de Querétaro, nada más. 1,990 pesos en todo el estado de Querétaro, los 115 notarios que somos en todo el estado, distribuidos en las 6 demarcaciones notariales, que son los 6 distritos judiciales en los que se divide aquí la jurisdicción en el estado, que corresponden a las demarcaciones notariales, ¿sí? Todos los notarios, sin excepción, estamos cobrando 1,990 pesos. Sí. No sé, maestro, son aquí las preguntas que tenemos. Algo más que consideremos importante, maestro, también para ir cerrando ya el tema del testamento. Habíamos comentado pues, que eso nos permite tener una tranquilidad a todos, porque pues, va a transmitir la voluntad de la persona para que cumpla con todos sus bienes
y bueno, que tenga también la certeza de que así va a pasar, maestro. Sí, seguir invitando desde luego a la población, a la sociedad, a la comunidad queretana a que acuda con su notario público de su elección, a que haga su testamento. Y datos muy importantes. Lamentablemente podemos hacer una estadística y el 20 o 25% de la población tiene testamento. Imagínate nada más, Gerardo, que más del 70% no tiene testamento. Es muy importante que sepan que obviamente el hacer un testamento no va a traer como consecuencia el que los herederos puedan disponer de los bienes en ese momento, porque hay veces que dicen, bueno, si hago testamento ya no puedo disponer de mis bienes. Claro que puedo seguir usándolos, disfrutándolos y en su caso disponiendo de los bienes también. A veces se piensa eso, ya no puedo hacer ninguna transmisión porque ya tengo mi testamento. No, todo lo contrario, lo puedo llevar a cabo. Y sin embargo, como ya lo comentamos, vamos a evitar un procedimiento de una sucesión intestamentaria que es mucho más costosa, es muy larga, porque efectivamente hay sucesiones que se llevan años, no se ponen de acuerdo y lamentablemente los herederos también, pues desafortunadamente también van faltando, maestro, porque llegan a faltar, llegan a faltar varios y parece ser que es una guerra en donde pues a ver quiénes somos los más fuertes, a ver quiénes sobrevivimos y a ver, mientras menos quedemos, pues nos va a tocar de más. Pero bueno, maestro, para ir cerrando, quiero puntualizar algo muy importante que comentaba. A ver, usted hace rato lo comentaba, a ver, vamos a hacer legados, el terreno para tal hijo, el departamento para tal hija, el local comercial para tal hijo. Pero si de pronto, maestro, me aprieta el zapato, me veo en una situación complicada y necesito vender de tal bien, determinado bien, lo puedo hacer, no porque tenga mi testamento que dice que no puedo disponer de eso. Exacto, es lo que te comentaba, Gerardo. Para que quede claro. Pueden disponer de sus bienes. El hecho que yo ya tenga instituido un testamento, que ya tenga designado a mis herederos o a mis legatarios, por supuesto que yo tengo la facultad para poder disponer y para poder enajenar en un momento dado de mis bienes. Insisto, es un acto de previsión, es un acto de responsabilidad, de congruencia, de amor y de cariño a los hijos, a la familia, para evitar precisamente gastos, para evitar problemas futuros y desde luego que se quede con la convicción el testador que su decisión, que su voluntad va a cumplirse al menos, desde luego, porque lo va a encomendar también a la figura del albacea que comentábamos, que es una persona de muchísima confianza, pero que sobre todo lo pueden cambiar cuantas veces quieran según vaya transcurriendo en la vida. Correcto. Y importante también porque el albacea pues puede ser, como lo comentaba aquí el señor notario, una persona de su confianza, pero también puede ser cualquiera de los herederos. Sí, por supuesto, no tienen ningún impedimento. Pueden ser, desde luego, cualquiera de los herederos, si son los hijos, si es el cónyuge, si es un amigo. En ocasiones, en un momento dado, también yo le puedo confiar más a un mismo amigo, ¿sí?, que a mis mismos herederos designados, que también no tienen ningún impedimento para también aceptar o tener esta figura de albacea. Muy bien. Maestro, nos quedan 3 minutos. ¿Algún mensaje que usted final para ir cerrando el bloque? Desde luego, agradecerte, Gerardo, la invitación a tu programa, a TV WAC, desde luego también la oportunidad y de estar a la disposición, desde luego, de todos tus radioescuchas, para que no sea esta la única ocasión, desde luego, que tengan para llevar a cabo su testamento en este mes de septiembre. Les digo, todo el año se puede hacer la disposición testamentaria y, por supuesto, el Consejo de Notarios del Estado, con todos los 115 notarios en el Estado. También, adicionalmente, estamos trabajando sábados y domingos, para las personas que no pueden acudir entre semana. Ya salió publicado en la prensa precisamente los horarios, los teléfonos de las notarías, y señalar también que el Estado también contribuye porque también está exentando de pago el aviso que tenemos que dar al Archivo General de Notarías, que tiene un costo aproximado de 300 pesos, ese también está exento del pago. Fabuloso. Por eso la cantidad de los
1950. 1,990 pesos. 1990. Yo Exacto. le quiero ya. Sí, siempre le ya, estoy ahí bajarle regateando. un poquito 90. como oferta, como oferta. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Le agradezco el favor de su atención. Sin lugar a dudas, no lo tire en saco roto. Siempre es importante tener la tranquilidad de que lo que nosotros hagamos o los bienes que se tengan, pues puedan disponerse de la mejor manera. Y qué mejor que, bueno, pues la misma estadística del Tribunal Superior de Justicia lo señalaba, maestro, que una de las problemáticas que tenemos en nuestro estado, pues es también las cuestiones de orden familiar. Incluso están rebasadas como por 300 asuntos más las cuestiones de orden familiar que las cuestiones de orden mercantil. Así es. Y entonces, pues todo este tipo de problemáticas se atienden en un juzgado de lo familiar. Así y no es. dejan de generar problemas porque pues puede usted llegar con un abogado, son 5 hermanos, un hermano trae un abogado, otros 2 trae uno, y entonces es un acabadero de vida porque hasta que no haya un albacea, ¿correcto? Pues va a preponderar un poquito más ahí la cuestión de el cuidado y el bienestar de todos los bienes, maestro, porque todo el mundo quiere promover a lo mismo, entonces siempre es un desgaste. Es correcto, ¿no? Pero así bueno, es, Gerardo. Muchísimas gracias y recuerde que tenemos una cita nuevamente usted y nosotros el próximo jueves en una emisión más de nuestro programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Muchísimas gracias, maestro Carlos Rafael Altamirano Alcocer, por habernos aceptado la invitación y disipar todas estas dudas e inquietudes del testamento. Al Gracias, contrario, maestro. Gerardo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.